Bienvenidas todas las personas a La Verdad. Esta es la información. Detienen en Qatar a mexicano por ser gay y su familia denuncia actos de tortura. El 57% de los jóvenes LGBTIQ+ pensaron en suicidarse el año pasado. Prohíben lenguaje inclusivo en Argentina. El reflector de hoy se enciende para conocer cómo el Instituto Tecnológico de Toluca ya admite a personas sordas acompañados de un intérprete. En La Chorcha debatiremos sobre las acciones afirmativas. En el diván de Amanda tendremos a Adrián Fierro y sus tiempos. En Mi Verdrag hablaremos de un juez que dejó en libertad a un agresor sexual. ¿Por qué cree usted? Porque la víctima de 4 años, sí, 4 años, no sabía la dirección del agresor. Yo soy Amanda y esta es La Verdad. Manuel Guerrero fue arrestado de manera arbitraria por la policía de Qatar, esto debido a su orientación sexual. Y es que según el relato de su familia, la detención se llevó a cabo tras una trampa tendida por la policía, quien creó un perfil falso en la aplicación Grindr. Su familia indica que desde su detención ha sido sometido a una serie de atrocidades por parte de las autoridades de aquel país y además de haber plantado evidencia incriminatoria en su contra, lo mantienen recluido en condiciones inhumanas. Guerrero ha sido víctima de tortura psicológica y física, así como discriminación por su condición de persona que vive con VIH-Sida, pues le han dejado de dar su tratamiento. Obligado a firmar un montón de documentos en árabe. También fue sometido a tortura psicológica, pues fue obligado a desbloquear su teléfono celular y a decir a la policía que quiénes de sus contactos pertenecen a la comunidad LGBT. También se le mostraron fotografías de personas que viven en Qatar para ver a quienes reconocía como integrantes de la comunidad LGBT. El Estado de Qatar se niega a proporcionarle los medicamentos, a pesar de que es su responsabilidad porque es quien lo tiene detenido. Y bueno, esto constituye un acto a todas luces de tortura. Asimismo, Manuel, por su condición de VIH, fue segregado pues sometido a aislamiento en una celda de castigo, donde ha pasado más de 15 horas diarias sin agua y sin alimentos. Y bueno, con un trato totalmente discriminatorio, no le quieren cortar el cabello, ni las uñas, ni permitirle cortarse las uñas, porque dicen pues que va a contagiar les va a contagiar a todos. Entonces, bueno, pues ha sido sometido a tortura su condición y bueno, pues esto es totalmente deplorable. Con los miles de problemas que hay en Argentina, su presidente Javier Milei está convencido que lo primero que se debe de hacer en su país para mejorar la vida de sus gobernados es, sí, eliminar su principal enemigo, el lenguaje inclusivo. Veamos. Javier Milei busca prohibir el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en todas las oficinas de gobierno. En el sector de defensa y fuerzas armadas ya no se pueden usar palabras como soldada, generala o soldades en documentos oficiales, y es que se ha dado a conocer que su gobierno busca mecanismos para prohibir el lenguaje inclusivo en todas las dependencias, por lo que no se podrán usar la letra E, el arroba o la X para citar el género. Cabe recordar que desde su campaña presidencial, Milei expresó su rechazo al lenguaje inclusivo, al cual califica como parte del adoctrinamiento del marxismo cultural. En el 2023, más del 57% de las juventudes LGBTIQ+ entre 13 y 17 años consideraron seriamente el suicidio como una opción. El 38% intentó suicidarse. En el grupo de edad de 18 a 24 años, el panorama es igualmente alarmante, ya que un 46% consideró el suicidio y un 26% lo intentó. Estos datos los arrojaron la encuesta 2024 sobre la salud mental de las juventudes LGBTIQ+, que realiza The Trevor Project. La realidad se complejiza, pues las juventudes trans y no binarias, quienes enfrentan una carga desproporcionada de problemas de salud mental en comparación con sus pares cisgéneros. El 67% consideraron el suicidio, el 45% ha intentado suicidarse, contrarrestando el 44% y el 25% respectivamente a las juventudes cisgénero.
Un juez dejó en libertad a un agresor sexual porque la víctima de tan solo 4 años de edad no pudo identificar el lugar de la agresión ni la fecha exacta. Pero ¡ojo! Tiene 4 años y evidentemente no tenía esa información, por lo cual este caso causó muchísima indignación y las personas se manifestaron por ello. Veamos. El abuso sexual en contra de una menor de 4 años en el Estado de México ha causado indignación y ha puesto nuevamente en la mira al Poder Judicial. Esto luego de que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, con sede en el penal de Barrientos, absorbiera a Alejandro N., acusado de abusar de una menor hace 2 años, tras determinar que no había pruebas suficientes para inculparlo. En la audiencia en la que dictó el fallo, el juez reconoció que los tocamientos contra la niña eran corroborados, pero que la menor nunca pudo indicar el lugar y la hora en la que ocurrió el abuso. Por lo tanto, absolvió al acusado. Se emite fallo fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario. El lunes, colectivos feministas y familiares de la menor bloquearán por más de 4 horas Periférico Norte. Este martes, la Contraloría del Poder Judicial del Estado de México anunció una investigación en contra del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela. También informó que revisará con imparcialidad la impugnación del fallo. Y se están comprometiendo, obviamente, a llevar una apelación imparcial en donde lo único que se está pidiendo es que haya transparencia, que revisen a detalle esta apelación, en donde incluso se comprometen a checar por Contraloría Interna el actuar de los jueces que se ha llevado en este caso. Mis divas de la opinión, nos encanta salir a las calles y ponerlas en jaque. Así que conoceremos qué tanto saben de las infecciones de transmisión sexual, mejor conocidas como ITS. El VIH, sífilis, papel humano y bueno, creo que ya, es que sé más, pero no me acuerdo de todas. Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, está la infección del VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, clamidia, herpes. Conozco el VPH, sífilis, gonorrea, VIH, pero es muy importante que conozcamos, pero más que conocer también hay que cuidarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces se tienen relaciones sin el uso del condón, ¿no? Y entonces decimos, pues es que la persona se veía bien, no tiene nada, pero recuerden que las ITS no se ven. Hoy pues yo creo que cualquier persona no estamos exentes de adquirir alguna infección, siempre y cuando pues no tengamos una actividad sexual protegida. Es importante revisarse, aunque para evitar más que nada a que se aglomere más la enfermedad, por si acaso, porque es importante tener una salud sexual. El reflector de hoy se enciende para conocer cómo el Instituto Tecnológico de Toluca ya admite a personas sordas acompañados de un intérprete. Me gusta mucho estudiar aquí en el TEC porque quizás en un futuro pues yo pueda trabajar y pueda crecer más de lo que soy hoy día y mi vida pueda cambiar. Con 20 años, Yareli pertenece a la primera generación de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Toluca, que integra sus aulas a personas sordas. Así, pueden estudiar su carrera con el acompañamiento de un intérprete de lengua de señas mexicana. Transcribir lo que dice el maestro a la lengua de señas. Los términos más avanzados son como propios de la carrera. Sin embargo, lo que más se les complica a ellos son las cosas más abstractas, lo que requiere más como imaginación, como más y eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo, me cuesta más que incluso los términos más propios. Este es el segundo plantel del Tecnológico de México que incorpora esta modalidad. El primero fue Iztapalapa 2, donde la comunidad sorda puede profesionalizarse en la ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones. Bueno, pues el programa inició el año pasado, en el semestre de agosto-diciembre de 2023,
se abrió la carrera de sistemas computacionales para la comunidad sorda. Contamos con 4 estudiantes que hoy cursan el segundo semestre. La Avenida Tecnológico, en Metepec, Estado de México, es testigo del trabajo de las y los profes que buscan hacer una clase donde todas las personas tengan un espacio para aprender. Fue el reto, porque al inicio el comunicarme con los chicos pues es muy complicado. Tiene uno que empezar a aprender en lengua de señas, pero que el intérprete pues nos ayuda muchísimo. Tengo que moderar un poco mi velocidad para hablar, para que el intérprete pueda pasar la información, pero yo me he dado cuenta que ellos aprenden mucho con reconocimiento de patrones. Entonces, cualquier concepto que yo les intente transmitir, busco que ellos encuentren el patrón para que lo puedan entender. Abriendo paso a que las personas sordas estén cómodas, tomando clase y resolviendo cada una de sus dudas. Y me gusta mucho. Yo puedo preguntarle a los maestros. Algunas cosas se me complican un poquito, pero con mucha paciencia no se me hace difícil porque los maestros me explican bastante bien y yo sí entiendo. Además, este semestre se integran por primera vez a los maestros sombra, egresados de la comunidad sorda del plantel Iztapalapa 2, que brindan asesorías a los nuevos alumnos, complementando así su formación académica. Yo sé que hay temas muy complicados y sé que hay algunas cosas que a los chicos se les puede dificultar entender más que otras. Todos los chicos sordos tienen problemas para entender y gracias a eso los problemas en el aprendizaje se pueden disminuir con mi ayuda, junto con ejemplos, junto con cosas que ellos puedan entenderlos. El objetivo es que lo que fue para unas o unos sea para todos y todas. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Nicteja Germán. Hermanas, y cada vez nos ponemos más intelectuales, pero también con temas mucho más interesantes. Y es que estamos a nada de que ya empiecen las campañas y todo el proceso electoral, entonces teníamos que hablar de un tema que sin albur nos atraviesa a todas, que es estas acciones afirmativas. Y qué mejor que tener a mi queridísimo Ricardo Baruch, integrante de la Asamblea de CONAPRED, para hablar de este tema. Mi querido Baruch, años de lucha, años de estar pique y pique piedra para conseguir estas acciones afirmativas, pero ¿realmente tú crees que han funcionado las acciones afirmativas? Pues mira, es un tema muy complejo y bueno, quizás valga la pena decir qué son las acciones afirmativas para quien no esté tan familiarizado con el término. Y básicamente se refiere a aquellas políticas públicas, disposiciones legales, normas que buscan que haya una mayor igualdad entre las diferentes personas para lograr, pues a final de cuentas, que haya una representación real de todo el mundo, ¿no? Y esto se da particularmente porque pues, sabemos que históricamente quienes han tenido mayor acceso a los espacios de poder y a otro tipo de representación, pues son básicamente los hombres cisgénero, particularmente pues, blancos, privilegiados, ¿no? Entonces, obviamente, para que haya más mujeres y para que haya, por ejemplo, más personas indígenas, pero también más personas de la diversidad sexual, se han implementado una serie de acciones afirmativas que buscan, digamos que, por lo menos apartar ciertos lugares para estas comunidades y que pues haya alguna mayor representación. Y ya es otro tema si la población vota por ellas o no. Ese ya es otra discusión. Pero aparte, estas acciones afirmativas van de la mano de la importancia de estar en los puestos de tomas de decisiones. Porque si nos esperamos a que exista esta, ¿cómo te diré?, políticos, o sea, que los políticos quieran empujar o impulsar estas acciones o estas políticas públicas, pues si no hay nadie de nosotros que esté en estos poderes o en estas tomas de decisiones, no van a llegar, no hay que esperar a que los políticos hagan. Ahora, te decía, mi querido Baruch, que si no estamos en estos puestos, va a ser muy difícil que nos pelen. Sí ha habido avances en cuanto a las acciones afirmativas, sí hemos tenido, digamos, como ciertos avances precisamente de que llegaron personas LGBTs al poder, matrimonio igualitario, leyes de identidad de género, tipificación de crímenes de odio. Sin embargo, también hay que decirlo, los perfiles que llegaron en ocasiones anteriores
han quedado a deber un poco en cuanto a trabajo legislativo, sobre todo en el trabajo legislativo, ¿no? No presentaban iniciativas, de repente se aventaban ahí algunas declaraciones o comentarios que no abonaban mucho a la lucha. Sí, fíjate que ha habido una serie de dificultades porque básicamente desde el 2021 el INE le dijo a los partidos, ustedes tienen que tener cierta cantidad de personas LGBTIQ+ en sus listas, ¿no? Y entonces, sobre todo en representación proporcional o en cierto número de candidaturas de mayoría relativa. Entonces ya era, digamos que dependiente de cada partido, cuántos ponía, en dónde, en qué distritos, ¿no? Pero de entrada, por ejemplo, algunos partidos hacían ahí medio trampa y entonces en donde decían que tenía que entrar una persona trans, ponían a un hombre cisgénero, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo me compruebas, entre comillas, que no eres una persona trans, ¿no? O, por ejemplo, decían, sí, es que ella es bisexual, pero resulta que, pues, está casada y ha vivido toda su vida heterosexual. Entonces, ese tipo de cositas de entrada son complicadas. Pero después también hubo otro tipo de cosas que era más bien como con los perfiles, ¿no? Entonces, en realidad ahí, pues sí creo que tanto el INE debería poner más candados, pero también los partidos tener un mayor compromiso para que los perfiles que queden en esas candidaturas, pues realmente sean personas que van a avanzar esta agenda. Y también decirlo, bueno, si bien estamos en la toma de decisiones, sin embargo, las personas que llegan a acciones afirmativas, sobre todo en los congresos, pues hay un presidente de la Jucopo quien realmente maneja la agenda de lo que pasa. Y todo el mundo lo sabe, ¿no? Si hay un presidente de la Cámara de Diputados a nivel federal y local, sin embargo, quien maneja las cámaras es la Jucopo. Entonces, no suelen atender a estas agendas a pesar de que hay personas LGBTs en los congresos. Los temas todavía se siguen mandando o al último periodo o a la congeladora o hay temas más prioritarios. Entonces, realmente son muy necesarias las acciones afirmativas, pero nos estamos quedando cortos todavía. Sí, definitivamente eso es una realidad y tiene que ver también con la agenda de cada uno de los partidos, ¿no? O sea, porque aquí, independientemente de si tienes 2 diputados de nuestra comunidad o 20, si realmente no hay una agenda de que el partido diga queremos pasar esto y esto relacionado con la agenda de derechos humanos de la comunidad, pues poco va a pasar, ¿no? Pero sí creo que a pesar de que no hubiera una agenda, el liderazgo de estas personas en ciertos espacios clave también permite tener una voz, ¿no? O sea, porque sí lo vimos como estaban en los medios, estaban apoyando a las organizaciones, están de repente pues impulsando desde una trinchera que normalmente no teníamos como comunidad, ¿no? Entonces, tener a alguien ya en el Senado, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, todavía no tenemos una persona que haya estado en una gubernatura que haya sido de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, sería una buena oportunidad, pero pues sabemos que está cañón que le den una candidatura porque pues todavía existen desafortunadamente estos estigmas y discriminación dentro de todos los partidos. Justo, de hecho, yo creo que lo máximo que hemos llegado como comunidad es a las alcaldías o a presidencias municipales, pero gubernaturas. ¿Qué pensar de una presidencia? Que en algún momento lo vamos a hacer, de aquí estamos decretando, pero todavía nos faltan muchísimos años luz. Ahora, ¿qué pasa antes se llamaban Juanitas, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora cuando un partido, sobre todo los conservadores o los de ultraderecha, postulen a una persona LGBT y que de llegar a la posición la hagan luego pedir licencia o renunciar? Bueno, los cargos no se renuncian. Pedir licencia precisamente para que pueda otra persona cisgénero o heterosexual ocupar ese puesto, por así decirlo. Pues formalmente, digamos que a partir de estas elecciones se puso este candado de que, digamos que la persona suplente también tiene que pertenecer a la misma comunidad. Entonces, por ejemplo, si tú estás entrando como candidata por la comunidad afrodescendiente, tu suplente también tiene que ser afrodescendiente. Ahora, el problema más bien ha sido que, por ejemplo, algunos partidos, el PAN, por ejemplo, en las últimas elecciones, dijo, yo sí tengo personas LGBT en mi lista, pero no te voy a decir quiénes son. Entonces, obviamente, ahí había una trampa porque pues, si me lo estás ocultando es porque pues, no creo que las hayas puesto. Algo turbio. Claro. Algo turbio, que justo son estos casos en los que no develan la lista hasta que ya esté prácticamente registrada y que luego alguien la lea y diga, oye, pero esta persona no es LGBT. O sea, está difícil
comprobar que eres o no eres. Exactamente. Y lo mismo ha pasado también con otros grupos. Por ejemplo, los espacios reservados para personas indígenas, pues han sido ocupados por personas no indígenas y pues a veces la gente dice, pues a ver, compruébame que no lo soy, ¿no? Y entonces, pues sí, no hay forma de comprobarte, entre comillas, que no eres una persona bisexual, que no eres un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans. Pero pues ahí obviamente es donde tiene que entrar el compromiso de cada uno de los partidos y también la exigencia de nuestra comunidad de decir, oigan, esos espacios están reservados para nosotros. Entonces, tú estás poniendo a unos candidatos que no son de nuestra comunidad, entonces, pues también exigir desde la sociedad civil, pues que los partidos y que el INE y el tribunal, pues realmente hagan cumplir este tipo de acciones afirmativas. Pero esta es la segunda, si no mal recuerdo, este es como el segundo proceso electoral donde ya hay acciones afirmativas. Entonces, también falta pulir todos estos instrumentos. Te digo, no eliminarlos porque la realidad es que son muy necesarios, sobre todo para los grupos históricamente vulnerados, pero sí hacer una mejor selección de perfiles, blindarlos, poner candados y también, bueno, el pueblo como tal, que somos quienes los elegimos, estar, como bien lo dices, demandando que se cumplan sus promesas, las agendas, que se instrumenten políticas públicas en favor de nosotros y no que vayan y cobren el sueldo como desafortunadamente ha pasado con todas las demás grupos, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando llegan? Que empiezan a hacer estas malas prácticas de la politiquería vieja, que empiezan a bloquear gente, empiezan a medio entregar facturas de cosas que no son. Es decir, también la responsabilidad de los LGBTs que llegan a estos puestos es darle una digna representación a la población, uno, y dos, a la política para que no nos empiecen a tachar también como parte de esta política vieja, ¿no? Sí, porque uno de los problemas es como, por ejemplo, justamente en el 2021 entran las primeras personas electas dentro de esta figura de acciones afirmativas y entonces todo el mundo tenía los reflectores encima de ciertas personas que eran poquitas y entonces pues pusieron un ejemplo que no necesariamente fue el mejor y entonces ahorita hay mucha gente quejándose, ¿no? Pero el problema no son las acciones afirmativas, sino más bien pues las personas, las agendas, el compromiso, pero también creo que pues es muy importante que consideremos que las acciones afirmativas en teoría son temporales, ¿no? Y justamente lo que buscan es que no sea por el resto de la vida democrática de este país que los partidos a fuerza tengan que meter a una persona LGBT, sino que eventualmente, sin que estén obligados, ellos digan, vamos a incluir candidatos que sean de la comunidad, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con las mujeres. O sea, en teoría, pues eventualmente se quitará cuando ya en la sociedad haya una mayor igualdad y por lo tanto no haya una obligación que te tenga que poner la ley al respecto. Pero ¿tú crees que cuando quiten estos candados van a volver a las viejas prácticas? Exactamente. O sea, obviamente el poder está concentrado en muy pocas personas y por ende, en cuanto quiten estos candados, vamos a volver pues a la política anterior, ¿no, mi querido Baruch? Exactamente, sí. O sea, pero, por ejemplo, sí, en otros países sí ha funcionado, que eventualmente pues la sociedad cambia y, por lo tanto, puedes eliminar ese tipo de acciones afirmativas. Aquí en México siento que no tenemos ese compromiso, o por lo menos los partidos políticos no lo tienen suficientemente fuerte. Entonces, tenemos que exigir como comunidad y, por ejemplo, pues cuando salgamos a las calles en el mes de junio, que será pues más o menos alrededor del periodo electoral, pues veremos qué pasa, digamos, o qué pasó en las elecciones que fueron, digamos, que unas semanas antes. Y justo vamos a empezar en las elecciones, te decía, bueno, las campañas que empiezan el 1 de marzo. ¿Qué avisoras tú? ¿Qué crees que va a pasar? Obviamente, yo no creo que se incluya el tema LGBT en algunas campañas de ciertas candidatas a la presidencia. Pues mira, yo sé que las 3 personas que están contendiendo por la presidencia ya han tenido acercamientos con grupos y personas de la comunidad LGBT. Obviamente sabemos que pues, hay algunas que históricamente han tenido un mayor acercamiento y un mayor compromiso con nuestra población, pero me parece interesante que el hecho de que haya un acercamiento de todas las alianzas, bueno, y partidos, pues ya es un avance, ¿no? En cuanto a que pues, tan solo unos años atrás, pues yo creo que no, era impensable. En algunos casos era impensable, ¿no? Y entonces ahora creo que pues por lo menos, aunque sea por ser políticamente correctos, lo están haciendo, ¿no? Y entonces aunque sea por eso, pues ya es positivo. Porque
tener la foto, ¿no? Y ya quedar bien con esta minoría que ya no somos minoría y estamos en todos lados. Muchísimas gracias, mi querido Baruch. Gracias y el diván de Amanda viaja en el tiempo y nos ponemos futuristas, pues conoceremos la historia de Adrián Fierro, un creativo que llevó sus ideas al diseño de modas. Sí, creo que soy creativo, sí. Soy apasionado, soy ambicioso. Cuando nació mi amor por la ropa fue justamente estando en esa escuela. Y pues como que era una escuela muy artística, ¿no? Y pues como que mis papás también eran personas como que impulsaban como mi lado artístico todo el tiempo. Yo me salí de la universidad cuando yo tenía como 21 años. Pero lo que pasó es que empecé a trabajar con Esteban, que es la otra persona que está encargada de este proyecto. Empecé a trabajar con él en una marca que él tenía antes, que se llamaba Ready to Die. Y hacíamos... Yo empecé a ser intern de esa marca cuando yo estaba en la universidad. Y pues en algún momento ya era muy abrumador para mí porque aprendía mucho más estando en el trabajo con Esteban que estando en la universidad. Empezamos a platicar como, queremos hacer una nueva marca, ¿no? Pero queremos como que esté mejor en todos los sentidos, ¿no? O sea, como que queremos tener un espacio físico, queremos tener cierto tipo de diseño gráfico, cierto tipo de identidad y branding, ¿no? Entonces, algo que a nosotros nos interesaba mucho en ese momento era cómo se veía el futuro en diferentes como etapas de la historia. En el futurismo, en cuanto a ropa, veíamos mucho Miu Miu en los 2000, ¿no? Que ahorita es una marca muy trendy, pero a nosotros nos gustaba mucho en los 2000 y justo como que se acercaba mucho a todo lo de nuestra primera colección, que era como materiales duraderos, pero también como diseños como medio sobrios, y como que creo que ahí entra como justamente esa no binariedad, tal vez como pensar que el futuro también es eso. Entonces, ¿no? Creo que hay marcas que ya están muy establecidas o lo intentan estar y lo que hacen es completamente comercial, pero como que no realmente aportan como en diseño. Hace como 1 año y medio, 2, mi vida se paró así como de repente y pues como que se puede decir que yo sí estaba deprimido y estuve deprimido como 1 año y medio y todo ese año y medio no hice absolutamente nada. Pues como el estereotipo de la moda gringo y europeo tal vez, ¿no? Y como que creo que hay muchas personas que tienen como eso en la cabeza de que eso es la moda, como tienes que ser como muy arrogante. El diablo ser... viste a la moda, ¿no? Ajá, muy en ese sentido. Exactamente. Y como que yo no creo en eso. Creo que como creativos estaría más padre que viviéramos que creáramos y viviéramos en un lugar lejos de las opiniones de las personas, ¿no? Porque creo que ahí es cuando realmente estarías haciendo el trabajo que tú quieres hacer. Mi querido Adrián, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y esta cátedra de moda, que uno cree que la moda es como tan lejana, pero al mismo tiempo es tan cercana a la necesidad humana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amanda. Hermanas, no se pueden perder todos los viernes en el canal de YouTube del 11, @canal 11 IPN. Todos los divanes, ya está arriba el de Fray Mojica, el de María Ponce, y no se pueden perder este viernes un nuevo diván de Amanda. Y mis showceras, ya llegó la hora de conocer las recomendaciones para que disfrutemos de la vida este fin de semana, además de ver los divanes de Amanda. Así que vamos con mi querido Memo, que nos dirá dónde jotear. Muchas gracias, Amanda. Pues es momento de saber dónde jotear y también lo podemos hacer en el cine. Así que vayamos a ver esta opción. Nos fuimos a jotear a Todos Somos Extraños, una película sobre Adam, un joven gay que se enamora de su vecino Harry mientras enfrenta el miedo al rechazo. También lidia con el trauma de perder a sus padres en un accidente cuando era niño. A pesar de su muerte, Adam sigue interactuando con ellos en su casa de la infancia. Decide salir del armario con su madre y compartir su vida, incluida su relación con Harry. La historia explora el amor, el miedo y la aceptación en un viaje emocionalmente conmovedor. You're always scared of something. Always running away, do you remember? Todos Somos Extraños se encuentra ya en todos los cines a partir de este 29 de febrero
tanto en cines comerciales como independientes. Recuerda que si quieres conocer toda la agenda de cada fin de semana, síguenos en Instagram y TikTok de Dónde Jotear. Regresamos contigo, Amanda. La semana pasada hablábamos de cómo el Poder Judicial tiene razones que la razón no entiende. Y hoy quedamos más frías que nunca. Qué tristeza ver que quienes deberían de llevar la justicia permiten la impunidad. El mismo juez en cuestión dice creerle a la víctima, pero reitera que la niña de 4 años, sí, de 4 años, no supo explicar la dirección de donde ocurrió la agresión y justo deja en libertad al tío de la niña de 4 años. La verdad es que qué valentía de la madre defender a una hija. Pero también es demasiado desalentador ver la frialdad del juez. La verdad es que desconozco a profundidad la carpeta de investigación, pero el juez jamás negó los argumentos de la madre, lo que nos hace de pensar que tiene la razón. Qué falta de sensibilidad, qué falta de corazón. Podríamos estar hablando horas y horas de la falta de humanidad del juez, pero creo que el logo que aparece en el video que se hizo viral en redes sociales lo dice todo. ¡Qué poca madre! Yo soy Amanda y esta fue La Verdad.